Pocas veces escucho hablar de la luxurización de los servicios tecnológicos y de todo este mundo de la tecnología, porque normalmente la tecnología no se ve como una industria del lujo, no se ve porque el lujo está más mezclado con el arte, entonces que sí se puede. Y de hecho se puede hacer con muy poco presupuesto, pero lo que se necesita pues es estrategia y ahora que tenemos la IA es mucho más sencillo. Y cuando hablo de la luxurización es el hecho de la experiencia. Acá tenemos dos cosas. De hecho, lo hablamos en la segmentación. Tenemos el mercado masivo y un mercado más exclusivo. Entonces, la luxurización le vende a la emoción y le vende al porque yo lo valgo. Una pregunta que a mí me gusta muchísimo y es, ¿cómo puedo hacer esto 10 veces más económico? Como que el cerebro empieza a pensar de aquí, o sea, ¿cómo yo lo puedo hacer 10 veces más económico? Y también, si mi cliente pagara, no sé, 100 veces más por esto, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo lo haría? ¿No? Para poder también pensar en ese proceso de cómo yo lo haría mejor si tuviera aún más plata todavía para hacerlo. Exacto. Muchas veces para validar no es necesario que tengas la app funcionando, pero sí haber validado que tu idea a tu cliente objetivo le interesa. Por ejemplo, hace unos meses vi una entrevista que le hicieron a una emprendedora que hizo una aplicación para babysitters, para encontrar babysitters. ¿Cómo partió validando? Bueno, esto fue creo que previo pandemia. Ella buscó babysitters, tenía una lista. Y por otro lado tenía WhatsApps de papás que necesitaban babysitters. Y empezó a conectar a estos papás con su lista en Excel de las babysitters y las conectaba a ella. No tenía una app. A lo más tenía un formulario de Google. Pero ella validó que los papás sí querían, sí confiaban en contratar a las babysitters y por otro lado pagaron por el servicio y de esa manera pudo empezar a levantar fondos y con esos fondos pudo construir la app. Les doy la bienvenida a las personas que ya se están conectando a este episodio número 65 de Coffee Tech Insights. Y bueno, trabajar en el área de tecnología, como devs, como product owners, como diseñadores, distintas engineers managers u otros roles que a lo mejor podemos tener en los ámbitos de tecnología, data scientist también hay otro rol interesante. A lo mejor nos lleva a tener mucho conocimiento, pero puede ser que cuando queremos emprender, ese conocimiento que tenemos no es suficiente. Y eso es lo que nos preguntamos con nuestra invitada de hoy día, de qué tan complicado, qué tan desafiante es emprender para las personas que trabajamos en el mundo de la tecnología. Así que, bueno, con nuestra invitada, por cierto, conversamos hace ya unos 8 meses en este podcast, así que ahí los invito a ver ese episodio. Voy a ponerlo después en la descripción del video para que lo puedan encontrar. Pero vamos a estar hablando de esto, de los verdaderos desafíos de emprender desde la tecnología, aquí en Coffee Tech Insights. Y bueno, Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla. Buscamos destacar el lado positivo de estas disciplinas y también eliminar estereotipos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajito, por Instagram, LinkedIn y TikTok. Y por supuesto también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros episodios y lives y webinars que vamos realizando semana a semana, y por supuesto también todos nuestros episodios que están en Spotify. Si te gustan estos episodios, si te gusta este contenido, puedes dejarnos tu cafecito en Buy Me a Coffee. El aporte que tú nos hagas nos ayuda a financiar plataformas como estas que nos permiten hacer streamings. También, por sugerencia de Eli, nuestra invitada, dejé en la descripción del live el link a Buy Me a Coffee para que también lo puedas encontrar ahí si es que no alcanzas a ver el QR que está aquí donde puedes acceder. Aprovecho, algo que se me olvidaba, dejar mis agradecimientos a las personas que nos han donado sus cafecitos durante este mes, a nuestros supporters mensuales, a Pili, a Fran, también a nuestros supporters del mes, está MHO, está alguien que no dejó su nombre y está Eli también. Así que muchísimas gracias a todos por sus aportes, nos ayuda mucho, me ayuda mucho a continuar con este proyecto. Quiero comentarles que hoy día vamos a compartir experiencias de desafíos que enfrentan las personas de tecnología para emprender.
junto con una maravillosa invitada. Ella es Elizabeth Urdaneta, ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica, doctor en ciencias de la ingeniería aeroelectrónica y también coach ejecutiva. También Eli es fundadora de la empresa Roraimax, la empresa que busca ayudar a mejorar habilidades estratégicas de liderazgo e idioma a profesionales que buscan reinventarse. Eso lo tengo anotado me parece mucho de la última conversación que hicimos, pero le vamos a preguntar a Eli si agrega algo más. Aquí le vamos a agregar a la conversación de hoy. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Carito, bien, yo ya contratada, anoté en mi agenda contratar a Carito para que me haga el speech de venta. Genial. Estaba buena la descripción entonces. Sí, y hace 8 meses que estuve acá, o sea, ya no lo puedo creer. En ese momento cuando dijiste 8 meses dije, wow, creo que me estoy volviendo vieja. ¿Cómo pasó 8 meses? El tiempo pasa súper rápido, muy rápido, sí. Sí, de hecho fue el primer episodio del año, creo que fue como 2 de enero. Sí, es verdad, el primer episodio, sí. Visto, por eso te ha ido bien este año, Carito, porque te traje Hemos traído muy buena suerte, nos dimos suerte mutua. Así es. Sí, porque a nosotros también nos ha ido súper bien, así, y bueno, también gracias a estas instancias que tú creas y que también otras personas como tú pues crean esa red que es súper poderosa. Sí, genial. Sí, pero tú este año también lanzaste podcast, ¿no? De Roraima. Sí, este año lanzamos podcast de Roraima, que una de las cosas que trabajamos el año pasado Roraima estuvo siendo mentoreado por el INACAP de Santiago Sur. Yo tuve un mentor maravilloso, que voy a decir su nombre, que es Francisco Mondaca. Lo pueden conseguir por LinkedIn. Francisco Mondaca en ese momento trabajaba para el INACAP de Santiago Sur como docente y tiene muchísima experiencia. De hecho, él fue mi segundo invitado en el podcast. Entonces, haciendo el modelo de negocio con Francisco, veíamos cuáles eran las debilidades del modelo de negocio. Y una era que pues no teníamos trayectoria. Cada integrante sí del equipo, pero no la empresa. Y dijo, ¿cómo podemos hacer? Y buscando, dijo, el podcast. Entonces lo hicimos el año pasado, hicimos todo esto con Francisco. Ahora Francisco se fue para Maipú porque es subdirector de Maipú, por allá, del INACAP. Y nosotros pues teníamos eso en el roadmap, que teníamos que cumplir de nuestro proyecto y lo sacamos este año. Genial que también se animan a hacer podcast. Sí, hay hartos emprendedores que aprovechan los podcasts como para visibilizar sus marcas y todo, y por otro lado, para entregar conocimiento, y eso es interesante porque justo estábamos conversando antes de partir de otro podcast que estábamos siguiendo y que justamente uno aprende muchísimo de la gente, sobre todo de emprendedores. Sí, por ejemplo, en el podcast de Roraima, nosotros entrevistamos a personas que han tenido una trayectoria profesional, que tú ves el perfil en LinkedIn y tú dices, wow, yo quiero ser esa persona, ¿cómo esa persona llegó allí? Y lo hacemos sobre todo para visibilizar que detrás de ese perfil de LinkedIn que tú puedes ver perfecto, maravilloso, hay una historia, no hay casualidad y que también tú lo puedes lograr. Por ejemplo, la historia de Francisco, que fue mi mentor, es así, es como para ponerte a llorar la historia de él, pero increíble. Y así cantidad de historias. Y ahora en septiembre, aquí vamos a dar la primicia en septiembre con Mijail, que es nuestro asesor de negocio fijo en Roraima. Vamos a hacer también dentro de nuestro Roraima, vamos a hacer una parte especial, pero para emprendedores. Pero vamos a hacer casos en vivo, así. Nos vas a llenar un formulario y vas a decir, este es mi problema o estos son mis problemas, y en vivo te vamos a ayudar a solucionarlo, y también para que la gente aprenda y nos pueda hacer preguntas de los temas que están viviendo los emprendedores. Ay, qué entretenido. Sí, Mijail. Sí, va a ser súper entretenido. Sí, Mijail estuvo igual acá, no recuerdo el número del episodio, pero fue como en marzo o abril. Estuvo comentando. Sí, yo lo vi. Sí, comentando un poco sobre los fondos concursables. Ahí conversamos. Es un genio. Es un genio. Fue muy interesante. De hecho, el último podcast que sacamos fue con Mijail. O sea, fue de entrevista de Mijail. Tienen que verlo. Te voy a dar el link para que lo dejes clarito, porque mucho de lo que vamos a hablar acá lo vimos con él y es
es una conversación tan suave que yo me pongo a trabajar y la escucho y me río y a la vez aprendo pues de mi Jaime. Ah, perfecto. Ahí tienes que dejarnos entonces el link para que lo compartamos con las personas que están escuchando o que lo escuchen después grabado esta conversación. Oye, y hablando del tema que nos convoca, esto de los desafíos de emprender desde la tecnología. Bueno, hace unos días estuvimos comentando de qué hablar, porque habían hartos temas posibles de qué hablar. El tema principal era el emprendimiento y tú me dijiste, bueno, compartamos un poco sobre experiencias de emprender en el mundo de TI. Y a mí me pareció súper interesante porque justamente a las personas que trabajamos en TI en distintas áreas, como decía al principio, pueden ser distintos nuestros roles. Muchas veces venimos de, no sé, de haber estudiado distintas carreras, en mi caso, por ejemplo, civil e informática, y muchas veces las universidades no te preparan para ser emprendedor. Y después cuando estás en tu rol, en mi caso como desarrolladora, tampoco desarrollas, valga la redundancia, habilidades como emprendedor. En mi caso yo las he tenido que ir adquiriendo con práctica o también con algunos estudios extra. Entonces me pareció súper interesante y no sé, cuéntame un poco también desde tu lado. Que yo soy más chilena que la sopaipilla. Decíamos en el episodio anterior con Amable. Amable decía, no, él es más chilena que los porotos. Como dice pues nuestro presidente, otra cosa es con guitarra. Porque, por ejemplo, en la universidad que yo estudié enseñaban cuestiones de emprendimiento, pero otra cosa es con guitarra. Entonces, la idea justamente es hablar de eso hoy, Carito, y un poco, ¿por qué hicimos hacerlo de esta manera? Porque cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, Mijail, Carito, por ahí está Federico Galvez, gracias Federico, también un día nos reunimos con Federico y se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo de la experiencia del otro y no importa, ojo, no importa cuánto tiempo tú tengas en un negocio, o sea, tú igual puedes enseñarle al otro, porque es que el mundo es tan rápido, va todo tan rápido. Y entonces incluso por WhatsApp, ¿cierto, Carito? Que conversamos y pues gozamos un mundo y a la vez aprendemos un mundo las dos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, con la finalidad que las personas se puedan llevar tips que puedan aplicar desde ya. Sí, de esos errores que normalmente, errores o situaciones, yo le digo los fraquéxitos, porque uno aprende, pues sí, después se equivoca y después termina siendo éxitos. Ah, perfecto, sí, súper. Mira, ahí nos dejan saludos. Jacqueline, les saludo. Primera vez que las escucho, me pareció muy interesante. Ah, qué bueno. Qué bueno, Jacqueline. Vas a aprender mucho, ya vas a ver. Sí, sí. Y bueno, aquí está el saludo que comentabas de Federico, grande Elizabeth. Federico, por cierto, él está emprendiendo. Federico es un súper profesional, tiene que buscarlo en LinkedIn. Federico Galvez, y tiene su emprendimiento, ahora tiene 2 columnas. Así que, y es una empresa de gestión de tecnología, de proyectos tecnológicos y se especializa en la minera. Entonces, pues, tiene toda una experiencia espectacular. Ah, perfecto. Ahí, bueno, que también nos vaya comentando si le hacen sentido los temas que vamos a poner aquí en la mesa de los desafíos y que se van produciendo cuando uno va emprendiendo. Y no sé si quieres partir con uno de esos desafíos que tú consideras que son tal vez como bien relevantes y que a lo mejor te han ocurrido a ti o que quizás lo has visto en otras personas que emprendan, o también a veces casos emblemáticos que uno los lee en los libros, o no sé, tipo Apple, Steve Jobs, o qué sé. Ay, bueno, sí. Mira, yo creo que uno de los desafíos que hablábamos era justamente los temas de la interpretación. A nivel profesional, cuando nosotros nos encontramos en Roraima con personas que quieren ascender, con personas que quieren también conseguir un nuevo empleo, a veces nos llegan y me dicen, es que yo no entiendo a la otra persona, o es que yo voy a pelearme con la otra persona, o sea, yo tengo que ganarle. Y siempre digo, realmente la ganancia no está en quien gane una discusión, está en llegar a la misma interpretación. Es decir, si tú ves un 6, yo veo un 6. No es que Carito vea un 9 y yo vea un 6. ¿Sí? Esa es la real ganancia.
Y esto pasa mucho en el mundo de los emprendedores de tecnología. Yo pienso, y esto lo voy a decir desde lo que yo creo, puede ser Carito, acá ayúdame porque puede ser que yo me equivoque, pero yo pienso que lo que pasa en el mundo de la tecnología es que a nosotros nos enseñan que nosotros tenemos que ser muy buenos en puntos técnicos. Nosotros no podemos decir es que tal cosa, nosotros tenemos que decir es que el framework que maneja este lenguaje presenta, no sé, un problema en la línea de código 157, ¿cierto? Entonces, porque ese es nuestro lenguaje y así nos enseñaron, es nuestra creencia y esa es la manera adecuada para hacerlo. Pero cuando vamos con el cliente, allí sí no es la manera adecuada. Entonces, una de las cosas que vemos es que hay un especialista en ventas que lo pueden buscar también en YouTube, es un colombiano que se llama Jorge Martínez. Jorge Martínez dice que los seres humanos tenemos no 5 sentidos, sino que tenemos 19. Dice, entonces, él dice, ¿qué sucede? Si tú quieres vender más, si quieres ser un mejor vendedor, pues tienes que tener mejor percepción de tu cliente. Y para eso hay varias técnicas. De hecho, una de las que yo le digo siempre a la gente es, primero, yo no sé, por ejemplo, Carito, cuando tú vas a networking, cuando uno va en networking, te saludamos, hola, hola. Por ejemplo, ahora viene el FMD. Sí. ¿Cierto? Y te preguntan, ¿qué tú haces y de qué es tu proyecto? Entonces, hay una técnica que yo la voy a explicar paso a paso y ahí tú me vas a ayudar. Cuando te preguntan, ¿de qué es tu proyecto? ¿Ya? Si estás en el networking, hazlo al revés. Dile, no, pero cuéntame tú primero, ¿qué es lo que tú haces? Entonces la persona empieza a sentir, oye, como que yo le importo, no está en el ego de contarme o de venderme. Entonces pregúntale, cuéntame, ¿qué haces tú primero? Y cuando tú le dices, ¿qué haces tú? Es como que tú empiezas a dibujar un cuadro, un lienzo, o la persona en su cabeza empieza a dibujar un lienzo. Ah, bueno, mira, lo que yo hago es que yo dibujo y luego le preguntas, ¿cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo haces eso? Y ahí la persona empieza a dibujar el cuadro. Mira, eso es un lienzo recto o rectangular, donde lo dibujo con acuarelas de estos colores, de estos pinceles. Ya, y luego viene la pregunta que acá todo esto tiene que ver con el PNL y química. Pregúntale cuál es el problema. ¿Y qué desafíos tienes allí? ¿Qué problemas te presentas? Y ahí tú lo vas a llevar a que, mira, es que la pintura que yo uso no es la adecuada. Es que los pinceles que estoy usando, uno, pues me falla. Entonces ya lo enfocaste, ¿ves? De algo general, de lo que hacía, lo llevaste a que dibuje en su mente el proceso y luego lo enfocas en el problema. Pero luego de eso, y aquí viene lo power de la técnica o de la química, es que una vez que tiene la solución, una vez que tiene el problema, y tú lo puedes ver corporalmente, Carito, que la persona cuando tiene el problema te habla como que va a los hombros, pues como que cierra un poco el pecho. Entonces luego de allí tú le dices, ¿y cómo sería la solución ideal? ¿O cómo te gustaría a ti que funcionara? Entonces ahí es como cuando tú, no sé, estás full de trabajo y alguien te dice, ¿y te gustaría irte de vacaciones? ¿A dónde te gustaría ir? Y ahí la gente empieza a cambiar. Empieza a cambiar, mueve siempre la cara un poco hacia la derecha, empieza a ver hacia arriba y empieza a dibujar en su mente la respuesta. ¿Ves? Entonces lo llevas a la solución ideal. Luego de allí, sí le dices lo que tú haces. Ah, mira, yo podría ayudarte a esto, esto y esto. Entonces, lo enfocas en qué hace, lo llevas a que lo dibuje en su mente con el cómo lo hace, luego lo llevas a donde le duele, al problema, y finalmente que él dibuje su solución y tú, una vez que lo escuchas, tú eres el carruaje, el puente, el auto, el barco que lo lleva a él allí. Entonces ahí empiezas, antes de venderle, preocúpate por cómo es la situación de él, habla el idioma de él, es que normalmente ahí es donde está la disociación. Claro.
Es como lo que hablan de la empatía, ¿no? Y de la escucha activa también, de estar como dispuesto a escuchar primero mucho al otro y no ir siempre con el discurso de yo te vendo X, sino que primero quiero saber qué es lo que tú necesitas. Eh, Exactamente. y porque Es, de esa ujú, manera voy a poder, comillas, venderte algo. O sea, si yo tengo un producto, pero no te conozco, es más difícil también que yo te pueda decir, oye, te puedo ayudar con esto que yo hago. Solamente puedo saber cómo ayudarte si conozco más sobre ti. Eso puedo entenderlo así, ¿no? Quizá yo soy como exactamente. demasiado Sí, como lógica. exactamente. Sí, sí, sí. Pero, y hay algo hay una pregunta que, bueno, yo cuando empecé a estudiar coaching decía, uy, esta pregunta es como bien abierta. Ajá. Pero después, cuando entré ya al mundo de emprendedores y empecé a leer libros como los de Grant Cardone, los de Alex Hormozzi, Ujú. ¿qué otros libros también la usan? Los de Brian Tracy, que son también, Brian Tracy, que es especialista en ventas, ellos la usan. Y yo decía, esto no es casualidad, es que finalmente el coach y el que pues, está en venta necesita técnicas para poder entender a la persona y llevarlo a un observador distinto. Y Ujú. esa pregunta es, por ejemplo, imagínate que tú estés explicando algo o tu cliente esté explicando algo y Ujú. él te diga, no, lo que pasa es que yo lo que dibujé en el lienzo era un árbol de manzana. Y de Ujú. repente tú no ves ese árbol por ninguna parte. Entonces, Ujú. ¿dónde está eso? Siempre pregúntale, ¿a qué te refieres? Ujú. ¿Sí? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres? Y esa palabra hace que él empiece a echar su cuento Claro. y te va a ayudar a ti a entender mejor aún el lenguaje que maneja esa persona. Ujú. Esa es la pregunta clave. Súper interesante. Sí, eso me recuerda como en casos de mi propia experiencia. Eh, yo hice hace como 10 años un emprendimiento que se llama Ciudad Fácil, que es una organización en realidad sin fines de lucro que tiene por objetivo promover accesibilidad en las ciudades. Y con las personas que iniciamos este proyecto, dijimos, ya, concentrémonos en las personas que necesitan accesibilidad, que pueden ser personas con discapacidad, personas mayores, etcétera. Sin embargo, en ese momento, no nos pusimos en el lado de los que realmente toman las decisiones sobre la accesibilidad, que eran, por ejemplo, los municipios u otras entidades, a lo mejor privadas, que son las que realmente dicen, bueno, yo voy a poner una rampa o un ascensor. Entonces, ahora hace unos cuantos meses estamos retomando ese proyecto, pero ahora con una visión más de lo que dices tú, de sin tener claro qué es lo que vamos a hacer, ahora ya lo tenemos un poco más claro, pero en un comienzo no lo teníamos, vamos y escuchemos. O sea, de hecho, le pedíamos reuniones a ciertos municipios por ley de lobby, ahí pasó el dato que para hablar con los municipios hay que pedirlo por ley de lobby, y no sé, al área de innovación de Rancagua, por ejemplo, o de Lo Barnechea. Hay varios municipios que tienen áreas de innovación. Y nosotros íbamos y le decíamos, mira, tenemos este proyecto, o sea, tenemos esta idea, somos esta organización, pero te queremos escuchar a ti, ¿qué es lo que necesitas? Antes de que nosotros te ofrezcamos, ¿qué es lo que te podemos dar? Tenemos ciertas ideas, les damos algunos casos de uso como para que no sientan que, oye, venimos aquí a hacerlos perder el tiempo, pero en realidad era, queremos escucharte y que nos digas los problemas que tienes. Y de esa manera hemos ido armando de a poco con más claridad de qué manera ayudarlos, porque hay que entender, eh, ponerse como en los zapatos de ese cliente para poder realmente hacer una solución que realmente ayude a todas las partes, en este caso, tanto a la sociedad civil como a lo público y a lo privado. Así es. Y nosotros esa habilidad, porque acá, claro, entonces, esa habilidad se llama la habilidad de indagar. Nosotros en el área de tecnología, si bien somos muy buenos indagando, porque bueno, antes que no existía la IA, ¿se acuerdan? Nos íbamos a todos esos foros que habían, ¿sí? Y buscábamos en todos los foros, registrábamos todos los foros habidos y por haber, buscando respuestas. Ahora, bueno, ahora tenemos la IA y nos ayuda más todavía, pero nosotros tenemos el arte de indagar, pero si no se dan cuenta, siempre lo tenemos muy hacia el área técnica, hacia buscar un código, hacia buscar una respuesta, pero del área técnica. Acá es diferente, aquí hay que indagar,
pero en la persona o en las instituciones que corresponden. Entonces es el arte de indagar, que justamente está en lo que yo expliqué. Lo primero que hacemos es indagar. ¿Cómo me pongo en el zapato tuyo? Indagando, pues tengo que conocer, necesito conocer. Y luego, Carito, ahí, si empiezo como vamos a decir, a desmenuzar tu relato, está la indagación. Y por otra parte, está algo que también nos pasa mucho a los que somos del área de TI, no solamente en emprendimiento, sino también en desarrollo de carrera profesional, y es que nos metemos mucho en la operación. O sea, mucho en cómo me va a quedar esto, en la app, en lo que estoy haciendo, y nos olvidamos que los negocios y que los ascensos, o sea, el crecimiento, se ve en el espacio relacional. Entonces yo necesito ir a hablar con otro para poder ver cómo se está construyendo el futuro. Porque puede ser que tú quieras hacer una app, pero las alcaldías ya tienen una cosa que está más avanzada. Por eso es que decimos que los líderes siempre estamos mirando la construcción del futuro. Y por eso es que decimos que cuando alguien tiene un emprendimiento, si bien es importante que su operación funcione, la idea es que tú consigas personas que sean muy buenas en la operación, coloques controles, ¿verdad? Que te digan si lo están haciendo bien, pero que tú te empieces a mover más en lo relacional. Porque ahí es donde se está construyendo el futuro. Y si no, la empresa no crece. Qué interesante eso, lo de las relaciones entre las personas, que a veces eso lo olvidamos. Sobre todo en el mundo técnico nos pasa que nos concentramos a veces más en las máquinas o en las soluciones que en cómo nos relacionamos con las personas. Y sí, también a veces nos concentramos mucho, como un poco decías antes, de la operación y de la perfección de lo que estamos haciendo. Y ahí viene un tema que tú también me comentabas hace unos días, lo del mito del producto perfecto, esto de que quiero sacar algo nuevo tal vez, pero quiero que antes de lanzarlo sea así como súper bien hecho, no puede tener ningún detalle, y muchas veces eso puede traernos grandes problemas porque puede ser que estemos sacando algún producto que a lo mejor nadie quiere, ¿no? Como lo que se dice, como como trabajar meses para algo así. No sé si te has visto experiencias relativas a eso, que yo creo que hay varias, ¿no? Bueno, con Mijail en el podcast que hicimos, en el capítulo que hicimos del Roraimid, hablamos también sobre ese tema. Mira, y yo veo lo siguiente, y también lo extrapolo al mundo empresarial y al mundo profesional. En el mundo profesional hay personas que llegan a nosotros, y yo también lo veía cuando estaba en el mundo corporativo, que de repente tú veías que la persona tenía todo para ascender, o sea, tenía todo, de verdad, estaba listo. Y tú le preguntabas a la persona, oye, pero ya, ¿qué estás haciendo como para crecer? ¿Cómo te ves ya en un cargo liderando personas o no sé, siendo jefe de algo? Y te decían, no, yo no estoy listo. A mí me falta ahora un curso de ciberseguridad enfocado en inteligencia artificial para un modelamiento de datos de, no sé, de tal plataforma. Y tú te quedabas así como, ok. Pero la realidad no es esa. Y lo mismo sucede con el tema de los emprendimientos. No necesitas tener un producto perfecto. Tú lo que necesitas tener es un producto que puedas sacar al mercado, porque obviamente sí, de eso también lo hablábamos, hay que cuidar tu marca, lo que prometes tienes que cumplirlo, pero no tiene que estar perfecto. Y eso te va a ayudar a validar el mercado si lo que tú crees es lo que realmente el mercado está necesitando, también a validar tus precios, a validar la segmentación de los clientes. Entonces, eso va por allí, no esperar que todo esté perfecto, porque si no, definitivamente que no va a salir. O sea, cuando salgas ya va a estar muy viejo. De hecho, imagínate, el episodio anterior tú entrevistaste a Amable Rivas, ¿te acuerdas? El Amable Rivas entró trabajando en Comunidad Feliz hace como unos 6 años atrás, yo creo 6 o 7. Y si le hubiéramos preguntado a Amable Rivas cómo era Comunidad Feliz hace 7 años a lo que es hoy por hoy, ha cambiado el cielo a la tierra. Pero si ellos hubieran esperado lanzar el producto para eso, créanme que no
que no hubiera funcionado. Entonces, hoy por hoy, el mercado, más que comprar una perfección, tú lo que necesitas es salir y validar el mercado. O sea, así sea con una muestra muy pequeña. Y eso es otra cosa, que también pensamos que nos va a comprar quizás alguien que no conocemos. Los primeros que te van a comprar son tus amigos. Sal, cuéntate. Yo estoy haciendo esto, valídalo con ellos, que si te equivocaste, bueno, la cosa quedó como en familia. Pero ellos son los primeros, porque ellos son los primeros que van a confiar en ti. Entonces cuéntale a ellos, a todas las personas que te conocen, lo que tú estás haciendo. Eso te va a ayudar a validarlo rápido. Además, a gastar menos en marketing, porque el marketing también es costoso. Sí. Muy de acuerdo. No sé si las personas que nos escuchan tienen ejemplos de ese tipo. A lo mejor de proyectos que quisieron hacer y que intentaron pero nunca los sacaron. Por ejemplo, yo he escuchado de hartas personas, como hablamos de los podcasts, que hay hartas personas que graban podcasts pero después nunca los suben. Como que... ¿Verdad? Sí, como que hacen, no, voy a grabar mi podcast y hacen, no sé, 10 capítulos, por decir. A veces no necesariamente un podcast con invitado, pero solo, de una temática. Pero no lo encuentran que no está perfecto, que no está suficiente, qué van a decir, qué sé yo, con distintas cosas, y no lo suben. Y ese es un ejemplo, pero también pueden haber otros casos. De repente uno, de hecho, cuando hablamos con Mijail, creo que comentamos un caso que yo le expuse de un proyecto, uno de mis primeros intentos de emprender, que fue con una aplicación de alimentación, de estilo de vida saludable, que era de alimentación sana. Y nos juntamos con un equipo de nutricionistas y ingenieros en alimentos y dijimos, vamos a hacer esta aplicación para apoyar a que las personas se alimenten mejor, porque realmente nos alimentamos bastante mal muchas personas. Entonces, incluso yo ahí aproveché de mejorar mi alimentación con ese proyecto. Y aprendí un montón, pero la cosa es que le dábamos tantas vueltas, no, que hay que mejorar aquí y allá. Al final postulamos un par de fondos, pero nunca los sacamos porque nunca era suficientemente bueno. Y así uno, cuando vas conversando con personas, se va dando cuenta que hay muchos que tienen como estos proyectos frustrados como este que comento yo, que uno no quiere la perfección y como no está seguro que está perfecto, no lo lanza. Y lamentablemente lo más posible es que tú lo lanzas y no le va a gustar a la gente y tú vas a tener que mejorarlo igual, aunque esté súper perfecto. Sí. Entonces, la recomendación es hacerlo lo más rápido posible y aunque esté feo. Aunque esté feo. Mire, y a los que les dé miedo, acá yo le voy a dejar este libro, a los que les dé miedo de lanzar su producto, mientras vaya en su auto, en vez de escuchar las noticias, que no quiere decir que no la escuche de vez en cuando, pero busque en Spotify el libro de Grant Cardone de La regla de oro de los negocios o regla 10X. Y Grant Cardone explica algo que yo lo uso todos los días, es como uno de lo que me ayuda a mí a salir adelante. Y cuento el por qué, porque cuando yo, por ejemplo, grabo video, a mí la gente que me conoce me dice, Eli, no te da vergüenza, tú tienes la voz muy chillona. Y yo le digo, bueno, sí, pero ¿qué voy a hacer? Es mi voz, no tengo otra voz, esta es mi voz, chillona y todo, pero es mi voz. Eli, hay gente que me dice, no te rías así, Eli. Tú te viste riéndote en el video, Eli. Y yo le digo, pero es que así yo me río, así soy yo, no me puedo reír distinto porque yo no voy a ser auténtica, entonces así soy yo. Ahora, hay que tener soberanía para decir eso, porque te está viendo X cantidad de gente que tú no conoces. Pero ¿qué dice Grant Cardone? Grant Cardone dice, si alguien te criticó un video que tú subiste a Instagram, siéntete feliz, porque significa que alguien te vio. Y es verdad, alguien me vio, alguien dijo, habla feo, pues no sé, no me gustó su voz, pero maravilloso, alguien me vio. Sí, Grant Cardone también dice, si alguien te dice, es que tu página web no sirve, qué bueno porque visitó mi página web y de verdad, entonces tengo que mejorarla, oye, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Porque mi página web no está bien. Lo mismo con nuestros servicios y nuestras aplicaciones. Obvio que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero significa que alguien te vio. Y también dice él, o eres el primero o eres el último. ¿Dónde tú quieres estar?
¿ves? Entonces, claro, esas son las cosas que yo me digo, bueno, no importa, o sea, voy a hacer el video aunque haya gente que no le guste la voz, y pues, si le pongo IA para que salga más bonita, pero igual voy a hacer el video. No, que la página web, yo por ejemplo hice una validación con Mijail hace unos meses de la página web y recibí cualquier cantidad de cosas, incluso me decían, oye, es que la página web parece como de estafa. Ah, qué bueno, me lo anoto, que no puede parecer de estafa, algo está pasando. Y así fuimos, y o sea, cantidades y cantidades y cantidades de críticas, y ha sido un proceso de afinar. Pero yo sigo la regla de Grant Cardone. Grant Cardone, mira, bueno, no conocía a esa persona, mira, ahí nos dejaron mensajitos. Jacqueline, lecciones aprendidas, la había dejado hace un ratito ella. Y Álvaro dice, campeona Eli, un 7. Ay, gracias Álvaro. Álvaro fue mi mentor, fue mi jefe, mi líder en mi último trabajo. Es excelente, es del área de tecnología también, es excelente líder. Así que super feliz de que... Mira, esas son las relaciones cuando uno construye un legado. Él fue mi jefe. Y normalmente uno sale odiando a los jefes y pues nosotros nos queremos mucho. Esto es mi jefe. Esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Sí. Tal cual. Mira, aquí Alfredo Flores. Hola Alfredo. Alfredo nos ha acompañado en un episodio también, compañero del máster de innovación. Y él ya está graduado de máster de innovación, mirando el lado positivo de los feedback negativos para mejorar. Genial. Él es emprendedor también. Él tiene muchas cosas que, de hecho, lo invito a revisar el episodio de Economía Plateada donde hablamos con él. Y tiene muchas historias sobre emprendimiento. Él emprende desde que salió de la universidad. Es tremenda historia. Lleva muchos años emprendiendo. Así que ahí, Alfredo, cuéntanos en el chat si te han pasado cosas parecidas a las que estamos comentando. Mira, Jacqueline comenta: qué bueno escucharlas, pero pienso que sí es importante hacer el trabajo investigativo de análisis y todos los pasitos previos. En eso está la estrategia de hacer pilotos, probar con mercados de muestra. Sí, no, súper de acuerdo. De hecho, bueno, hay muchas metodologías para generar productos nuevos, más bien distintos métodos. De hecho, hay un libro hablando de los libros que se llama 101 métodos de diseño, que de hecho Alfredo lo conoce igual, y que una de las cosas importantes es justamente partir por investigar. O sea, uno dice ya, quiero investigar, no sé, por ejemplo, hoy día hablaba con un primo que se lesionó una rodilla y decíamos, oye, las personas que tienen lesiones, como que les cambia la vida de un momento a otro, entonces podría existir un producto que, no sé, te pasara los bastones, porque él ahora tiene que andar con bastones un mes, te pasara una suscripción a Netflix y no sé qué, por decir algo. Pero uno no sabe si eso existe, entonces hay que empezar a investigar. Bueno, la gente realmente, ¿qué es lo que busca cuando se lesiona? ¿Quiere suscribirse a Netflix? ¿O qué productos ya existen? ¿O qué necesita? Etcétera. Es como... Pero el tema es que investigues y hagas un prototipo así como después de una investigación donde lees, donde entrevistas personas, donde observas a lo mejor a las personas, estas personas en este caso, si es el caso de la gente que se lesiona, a lo mejor vayas a las clínicas a observarlas. Después de eso hacer un prototipo así muy miserable, como dicen, que te dé vergüenza, dicen muchas veces, y eso lo estrelles contra tus posibles clientes, como... Sí. De hecho, eso que dice Jacqueline, ahí lo agradezco muchísimo, Jacqueline, porque cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento, yo me di cuenta que se parecía mucho a las investigaciones científicas que hacía. Yo dije, uy, esto es, o sea, no se me hacía desconocido porque, claro, venía de hacer maestría, venía de estudiar doctorado, entonces, claro, era como, wow, otra vez voy a ver un mercado, voy a indagar, voy a investigar. De hecho, era lo que decía cuando comenzamos este episodio. Yo hago un podcast, pero no es porque fue al azar, porque se me ocurrió. No, es producto de una investigación del mercado, de una técnica que se estudió para poder suplir justamente una deficiencia que tiene el negocio. ¿Ves? Entonces, esa parte que tú dices es fundamental, no hay que obviarla nunca porque realmente sí es necesario, además que te va a evitar muchos errores. No quiere decir que cuando salgas al mercado te va a ir perfecto, porque no conozco el primer caso, pero sí quiere decir que definitivamente te va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo ese proceso previo.
y que normalmente cuando saques el producto, lo que más que transformar el producto, lo que vas a ir es haciendo reconfiguraciones de parte del producto o del proceso de tu emprendimiento. Sí, exacto. Sí, así que ahí gracias a Jacqueline por su comentario, también a Alfredo ahí que nos deja saluditos igual. Ahí Alfredo que también nos cuente qué opinas sobre el proceso de investigación. Ahí tenemos conversando harto de eso hace unas semanitas. Es como súper relevante y también a veces cómo lograr el equilibrio, porque también a veces pasa que uno se mete a investigar algo y como que pasa mucho rato investigando y no llega nunca al prototipo, como que hay que intentar equilibrar, pero no es tan fácil porque también depende del proyecto. Hay proyectos que tal vez no sabes mucho, entonces vas a tener que tomar un buen rato para investigarlo, tomar mucho contexto y qué sé yo, pero tienes que poder pronto hacer un prototipo para poder ir validando tus supuestos y también ir viendo quién va a ser tu cliente y segmentar ese cliente. Y ese era otro tema que también es bien relevante, porque a veces pasa que queremos venderle una cosa a todo el mundo, un producto X a todo el mundo, y eso no funciona muy bien. No, definitivamente, mira, yo sí tengo que reconocer que cuando yo empecé, yo decía, bueno, pues yo tenía una mentalidad más hacia lo masivo. Y yo decía, bueno, no, es que pues mientras más personas le venda, va a ser mejor. Y la verdad es que no es así. La verdad es que si nos damos cuenta, hoy por hoy estamos pero full de publicidad. Acá en YouTube entras y hay publicidad, al menos que tengas premium. Lo mismo en Spotify, pues en las redes sociales siempre hay publicidad y etcétera. Y sales a la calle y hay publicidad. Entonces, ¿cómo tú te logras diferenciar? Y ese es un tema que varía, se parece, pero tiene sus variaciones cuando eres un profesional que quiere ascender en el área de tecnología a uno que quiere ser emprendedor en el área de tecnología. Porque, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una empresa de tecnología, vamos a poner el caso de Uber. Vamos a imaginar que fuéramos los dueños de Uber. Uber le vende al mercado masivo, ¿cierto? Uber vende al mercado masivo. Uber está disponible 24/7 y tú pues lo puedes tener una persona que pues, pague en efectivo como una persona que tenga una tarjeta directa. Al final pues, está para todos, es mercado masivo. Pero tú también, ¿y qué pasa? Que Uber tiene competencia y compite por precio. O sea, ha llegado otras aplicaciones y no, que tú, no recuerdo los nombres ahora, Carito, no sé si te acuerdas de alguna, pero... Cabify, por ejemplo, Cabify, pero te das cuenta, Cabify igual está mejor, tiene otro segmento. O Didi, Cabify, que es como más un segmento quizás menos premium. Exactamente, es como Didi es un segmento menos premium, Cabify está más enfocado al mundo empresarial, ¿sí? Entonces ahí te vas dando cuenta cómo se va segmentando. Y acá sucede lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un servicio o tienen una aplicación, vamos a suponer... pensando en Federico, que tiene la empresa de gestión de proyectos, pero supongamos que Federico hace una app de gestión de proyectos. Entonces, si él tiene una app de gestión de proyectos y él la dice que es una app de gestión de proyectos para cualquier empresa, la suscripción quizás puede costar $5 al mes, porque es para todo el mundo. ¿Qué sucede que es para todo el mundo? Que yo como dueño de empresa digo, pues es un programa de gestión de proyectos y hay 1000 así. Entonces es como que mi cabeza empieza a seguir buscando. Pero en cambio, vamos a suponer que esa app de gestión de proyectos, él la empieza a segmentar y diga que es solamente para estudios de arquitectura. ¿Ves? Si yo soy arquitecta, ya mi cabeza dice, ay no, mira, este estudio de arquitectura, o sea, me está hablando a mí. Ya se me hace más difícil empezar a conseguir algo personalizado, porque él ya me lo está dando. Entonces, ya lo que costaba $5, esa suscripción puede pasar a $90 al mes. Y puede seguir segmentando. Si él dice, bueno, es una app de gestión de proyectos que es para estudios de arquitectura enfocados en construcción de edificios empresariales, te puede costar $400. Y puede seguir segmentando. Si es una app de gestión de proyectos, de estudios de arquitectura, de edificios empresariales
solo para, no sé, banca premium, no, la suscripción te puede costar, no sé, $2,000. ¿Y qué hace que sea caro? Vamos a decir así, si no varió tanto el producto. Lo que hace que sea caro es que ya tú no vas a seguir buscando. Es como el avatar o el match perfecto. Es como mi pareja ideal. Claro. ¿No? Ya tú vas a decir, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Él me está hablando a mí. Y tú sientes, y esto es muy importante, lo que uno siente, porque acá no es como sino la emoción, lo que uno siente es que no hay otro igual. Por eso es muy importante segmentar. Ahora, eso no quiere decir que si no segmentas, no vas a ganar dinero. Ahí está el caso de Uber. Lo más importante acá, y lo que me gustaría que se lleven, es que estén claros en qué mercado van a estar. Si van a estar en el masivo o van a estar en uno más pequeño, pero que una venta de acá te representa 100 o más de 100 ventas en el mundo masivo. Porque en el que tú estés va a decidir cómo tú vas a comunicar tu marca. Esa es la diferencia. No hay ni buenos ni malos, pero sí son diferentes. Claro, como esto que se habla de los emprendimientos más de nicho, ¿no? Como que hay muchos emprendedores que buscan esos nichos. A veces no es fácil encontrarlo, porque también a veces, al menos en la innovación, cuando ya son emprendimientos más del lado de innovación, se habla de que hay que intentar encontrar el aspecto funcional, pero también emocional y social que le resuelve un problema. O sea, no es solamente el problema por el lado funcional de tu cliente. Y eso a veces no es tan fácil de lograr. Entonces, y encontrar, segmentar. Bueno, yo, por ejemplo, reconozco que mi podcast no lo he podido segmentar todavía muy adecuadamente, porque también, como que digo ya, personas que se interesan por escuchar sobre tecnología, pero pueden ser personas que están iniciando, pueden ser personas que ya llevan tiempo, y es difícil segmentar porque uno ve que hay como necesidades en todas las áreas, pero claro, cuando uno se empieza a decidir por uno de ellos, va profundizando en las necesidades de ese grupo, por ejemplo, de los que ya llevan tiempo. Mira, aquí nos dejaron más comentarios. Alfredo menciona: el ADN del innovador es un libro que recomiendo para aprender una metodología. Presenta ejemplos y casos exitosos que comenzaron con MVPs económicos, de lo que hablábamos delante. Es súper bueno ese libro. De hecho, delante, cuando estabas comentando sobre lo del networking, de la importancia de las relaciones entre las personas, me acordé de ese libro también, porque justamente, por ejemplo, en ese libro decían que uno ojalá pudiera almorzar todos los días con una persona diferente. Por ejemplo, en tu empresa, si estás en una corporación grande, conocer, hablar con distintas personas, no siempre sentarte con los mismos compañeros con los que almuerzas, por decir un ejemplo. De hecho, yo el podcast en parte lo creé tomando ese principio y dije, oye, quiero tomarme un café, aunque sea virtual, con una persona distinta todas las semanas. Y ese era como mi objetivo. Pero sí, además, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo que me habías pero comentado. ¿no? Y además comenta varias cosas, además del networking. Habla de 5 habilidades clave, pero para no mencionarlas todas, la otra que tiene que ver con lo que hablábamos antes es la de la experimentación, o sea, de crear prototipos rápidos. Como que la persona que innova debe tener como estas habilidades, o debe trabajarlas, porque no es que necesariamente vas a tener que nacer con ellas, las puedes trabajar. Entonces, sí. Incluso eso del networking cae en lo que decíamos de la construcción del futuro, porque, por ejemplo, el hecho de que tú almuerces con alguien distinto todos los días, estás construyendo la relación, estás construyendo el futuro. Nosotros siempre decimos que es como cuando tú eres superpower, y un poco lo del producto mínimo viable, ¿no? De sacar el producto. Lo mismo pasa en las carreras. O sea, tú eres superpower, hiciste esto, hiciste aquello, y de repente no se lo dices a nadie, ¿no? De caso y tu jefe. Entonces, ahí en esos almuerzos es que se va construyendo el futuro. Es como tener un Ferrari, pero que tiene la puerta del garaje cerrada. O sea, nadie te la está viendo. Y por eso es que es importante el networking. Nosotros también, por ejemplo, yo que hago podcast, trato de hacerlo presencial,
Porque después de ahí trato de hablar con la persona, que quizás vamos a un almuerzo, como un poco más así, porque justamente el networking es importante. Y nosotros, de hecho, con Mijail y Federico nos hemos juntado a hablar con café y torta de negocios. Bueno. No con la finalidad de que ninguno se venda al otro, pero sí de negocio, o sea, ¿cómo están los negocios? ¿Cómo está tu negocio? Y a mí me encanta tomar un café hablando de negocio con cualquier persona. Genial. Sí, igual tenemos pendiente el café presencial. Sí. Y vernos en el ETM otra vez. Eso, sí. Oh, verdad que ahí nos conocimos en el ETM. En el ETM, sí. Sí. Haciendo pitch con Mijail. Sí, en algo de Cercotec creo que era. Sí. Sí. Mira, ahí María Paz Bustos nos deja también saludos. Hola, Elizabeth. Ay, María Paz, ella es mi psicoeducadora, ha sido mi psicoeducadora por como 2 años y medio. Y junto a su esposo, a Jorge, ellos son mis psicoeducadores y bueno, todos los jueves nos juntamos. Este jueves partimos taller de psicología positiva que ellos van a impartir, así que súper bueno y muy agradecida porque justamente esas mismas herramientas que ellos enseñan son estas herramientas que hablábamos de poder tener la habilidad de hablar en el mismo idioma. Llegó un comentario de Jacqueline. Si tuve una idea para una app B2B que no pasó de la idea porque haciendo el estudio a nivel de presupuesto para el diseño de esta app me desinfló todo. Luego un compañero me dijo, empiézalo con WhatsApp, pero lo que quiero decir que implementar una app amerita inversión. Ahí sí no estaba completable en la pantalla. Claro, amerita inversión. Sí, y ahí, Jackie, una de las cosas que plantea, que está súper bueno, de verdad te agradezco el comentario, porque mira, muchas veces queremos hacer cosas y esto, si tuviera mi Mijail Painalcur aquí, lo afirmara, que es nuestro asesor de negocio. Muchas veces uno tiene una idea y no se imagina cuánto cuesta llevar a cabo la idea. Y sales, postulas a Corfo, a Startup Chile y no tienes idea de cuánto cuesta. Entonces, ya tener idea de cuánto cuesta te va a dar una idea de si el mercado te lo va a retornar. Y por otra parte, lo que te dijo tu amigo, que es empiézalo con WhatsApp, hay una pregunta que a mí me gusta muchísimo y es, ¿cómo puedo hacer esto 10 veces más económico? Como que el cerebro empieza a pensar de aquí, o sea, ¿cómo yo lo puedo hacer 10 veces más económico? Y también, si mi cliente pagara, no sé, 100 veces más por esto, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo lo haría? ¿No? Para poder también pensar en ese proceso de cómo yo lo haría mejor si tuviera aún más plata todavía para hacerlo. Y eso nos ayuda a que busquemos soluciones, porque quizás la idea, pues, como decía tu amigo, se puede hacer, pero buscando que sea más económico para poder partir. Exacto. Muchas veces para validar no es necesario que tengas la app funcionando, pero sí haber validado que tu idea a tu cliente objetivo le interesa. Por ejemplo, hace unos meses vi una entrevista que le hicieron a una emprendedora que hizo una aplicación para babysitters, para encontrar babysitters. Es una aplicación que la vendió después, creo que ya no está operativa en Chile al menos, pero ella, ¿cómo partió validando? Bueno, esto fue creo que previo pandemia. Ella buscó babysitters, tenía una lista y por otro lado tenía WhatsApps de papás que necesitaban babysitters y empezó a conectar a estos papás con su lista en Excel de las babysitters y las conectaba a ella. No tenía una app, a lo más tenía un formulario de Google, pero ella validó que los papás sí querían, sí confiaban en contratar a las babysitters. Y por otro lado pagaron por el servicio y eso de esa manera pudo empezar a levantar fondos y con esos fondos pudo construir la app tal cual. También hay miles de formas, incluso a veces los prototipos pueden ser videos que te muestran lo que tú quieres hacer, puede ser un dibujo en un papel, incluso cómo crees que se vería la app. Hay muchas maneras de hacer un prototipo y ahora está la inteligencia artificial que nos ayuda mucho más. Puedes hacer una app que se ve más o menos funcional. Ahí tengo pendiente hacer un video sobre herramientas de IA para esas cosas porque creo que es bastante útil, pero dejo ahí de datos, hay una que se llama Lovable, hay otra que se llama B0, mismo ChatGPT que te puede ayudar, pero ahora en esta era de
a lo mejor en el caso de Jacqueline pudo haber sido más anterior, como mi caso de la alimentación sana, cuando todavía no estaba la IA, era más difícil ahí hacer prototipos quizás de esa manera, pero en esta época actual hacer un prototipo realmente es súper barato, y con eso ya puedes validar, y si la cosa te da positiva la validación, quizás mucho más probable levantar fondos y con eso financiar esa aplicación que tal vez te era un poco costosa, como decía. Yo creo que está súper bueno el ejemplo, porque a veces nos quedamos en eso, pues no el caso de Jacqueline, porque Jacqueline, bueno, igual investigó, pero que nos quedamos en el tema de que no lo pude hacer porque no tenía la app, pero mira que esta chica hizo la validación y no la tenía. Y eso es lo importante, validar el mercado. Ya después va a llegar la automatización, y va a llegar bonita, y va a llegar mejor, pero valida, así con el Excel y el WhatsApp, si te van a comprar. O sea, si hay la necesidad, si el mercado realmente lo necesita. Exactamente. Sí. Oye, mira, nos quedan varios temas y poco tiempo. Así que vamos a tener que elegir uno de los que nos quedan. Había un tema que me llamó la atención que tú habías propuesto, y es hablar de la luxurización de los servicios tecnológicos. Oye, sí, la luxurización. Mira, pocas veces escucho hablar de la luxurización de los servicios tecnológicos y de todo este mundo de la tecnología, porque normalmente la tecnología no se ve como una industria del lujo. No se ve porque el lujo está más mezclado con el arte, entonces, pues ahí como que no se ven tan unidos. Pero acá lo importante es que sí se puede. Y de hecho se puede hacer con muy poco presupuesto, pero lo que se necesita pues es estrategia, y ahora que tenemos la IA es mucho más sencillo. Y cuando hablo de la luxurización, es el hecho de la experiencia. Acá tenemos dos cosas. De hecho lo hablamos en la segmentación, tenemos el mercado masivo y un mercado más exclusivo. Entonces, la luxurización le vende a la emoción y le vende al porque yo lo valgo. ¿Sí? No le vende a la necesidad. El mercado masivo vende a la necesidad. Uber le vende a que tú necesitas llegar más rápido a un sitio, que si te fueras en metro, ¿cierto? O que si te fueras en bus. O quizás que te vayas más cómodo, porque quizás eso es lo que quieres. Pero te le vende una necesidad. En cambio, el lujo le vende al deseo, al porque yo lo valgo. Es como cuando nos compramos una botella de vino que quizás cuesta, pues no sé, 10 veces más, 20 veces más que otro, pero tú dices, es porque yo lo valgo, ¿no? Esto es porque yo lo valgo. O se lo compras a alguien porque tú sientes que esa persona lo vale. Entonces lo mismo es con estas marcas tecnológicas, pero ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, si ustedes tienen un servicio, así ustedes sean los únicos en la empresa, lo importante es que ustedes vayan pensando en la experiencia de ese cliente, ¿sí? ¿Cómo estás vendiendo esa experiencia? Y la experiencia es lo que va a hacer que tú puedas aumentar esos precios y que la persona pues diga, porque yo lo valgo. Y son cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo siempre digo que todo parte del lenguaje. Por ejemplo, si tú vas a hacer un dashboard, Carito, vamos a suponer que tú vas a presentar un dashboard, no le digas que le vas a presentar el dashboard. Dile que le has diseñado, no sé, te diseñé tu herramienta de visualización estratégica. Y tú dices, wow, ¿es un dashboard? No es un dashboard. Es una herramienta de visualización estratégica. Entonces, no, es que vamos a hacer un workshop. No, vamos a hacer, no sé, una reunión de construcción de futuro. Entonces, la gente empieza a decir, wow, estas personas hablan diferentes y ellos van construyendo un lenguaje con su marca. Y eso no cuesta nada. O sea, esto es 0 pesos. Esto es ideas que vas generando y construyendo un lenguaje. Y voy a poner el ejemplo de mi marca porque es bien sencilla, no es Apple, que está por allá súper grande, ¿verdad? Pero mira, por ejemplo, nosotros en esa investigación que hicimos el año pasado, ¿cómo nosotros podemos utilizar la marca? Nosotros no tenemos clientes, tenemos riders. Todo el que pase por acá es un rider, no es un cliente. Entonces ya tú sabes que eres un rider. Nosotros no tenemos encuentros. Tenemos a un Roraima Private Club. ¿Sí? Entonces es diferente. ¿A dónde tú vas a un encuentro? No, yo voy al Roraima Private Club. Otra cosa, por ejemplo, nosotros en nuestros programas hay sesiones de coaching, hay, por ejemplo, mentores, pero nunca decimos que va a una sesión de coaching.
no decimos que vas a tu sesión de construcción de legado profesional. Jamás hablamos de liderazgo, hablamos del legado. O sea, es todo un lenguaje que se creó en torno a una marca y que le da la sensación a la gente de estar en algo diferente. Y obviamente creando experiencias para cada cosa. Es como, por ejemplo, alguien que viene al podcast, nosotros de hecho decimos, no es el podcast, es el Roraimí. Tiene un nombre diferente a un podcast. Y siempre le decimos que está bienvenido a la familia. Tú la familia jamás la abandonas. Es tu familia aunque tú no quieras, pero ya eres parte de la familia. Entonces es todo un lenguaje que tú construyes para poder utilizar una marca. Y eso es 0 pesos. Claro. Sí, a mí ahí se me ocurren... No, súper buena. A mí ahí se me ocurren 2 ejemplos. Uno que es de tecnología y otro que no. De no tecnológico se me ocurre Lafette, estos chocolates. Una vez a mí me gusta harto escuchar podcast, de hecho por eso empecé el mío, porque escuchaba varios. Escucho uno de François Pousset, que él entrevista el de los emprendedores, sí, yo también lo escucho. Es muy bueno. Y bueno, él entrevistó a la persona que fundó, que creó Lafette, no me acuerdo su nombre, pero un tipo muy seco, y él hablaba de la importancia de la marca, lo mismo que dices tú. O sea, y él contaba todo eso, o sea, él decía, bueno, la calidad de los chocolates es buena y todo, pero es más allá de eso, es como los colores que usas para las tiendas, cómo se visten las personas, cómo te saludan cuando llegas, cómo son los camiones o los buses o como se llamen que distribuyen los chocolates en las tiendas. O sea, todo está muy bien pensado, nada estaba al azar, contaba él. Ahí les invito a buscar esa entrevista por YouTube porque da muchos detalles y bueno, y no es trivial, o sea, realmente hay gente que se dedica a trabajar todo el tema de creación de marca. Hay unos frameworks de marca, hay empresas que trabajan con branding y todo. Yo no me considero para nada experta en ello, solo sé algunas cositas que he estudiado, pero súper interesante y que es lo que hace una gran diferencia entre un Lafette y, no sé, un chocolate X que a lo mejor pueden tener un sabor bien parecido, pero que ni siquiera te acuerdas el nombre de la marca. No, y mire, eso es increíble, pero puede parecer que da más trabajo, pero si ustedes sacan la cuenta, es el mismo trabajo. O sea, lo mismo que les va a costar tener su marca normal, le va a dar el mismo trabajo que luxurizar la marca, pero el resultado va a ser exponencial, es otra cosa. Y hay un experto en lujo que yo los invito a seguir, así como, bueno, François Pousset, que tiene el canal de emprendimiento, hay un experto en lujo, pero el publica es en LinkedIn y se llama César Val. Búsquenlo, él es experto en lujo, él les puede explicar, así como pasos para bebé, cómo luxurizar la marca. Es muy bueno, es un español increíble. Qué genial. Sí, a mí la otra marca que se me ocurre, pero no sé si es tanto como de lujo, pero sí de buena experiencia acá en Chile y en tecnología, es Mercado Libre. No tenemos publicidad pagada. Publicidad para Mercado Libre. Claro, para Lafette. Bueno, Lafette de hecho después la compró Nestlé, creo, así que eso claro. ahí demuestra lo importante que fue todo su trabajo de marca y todo. Y Mercado Libre en parte vende productos como muchas otras marcas, pero la experiencia que le da al que vende y al que compra es especial. Y de hecho, a mí una ocasión me tocó hablar con unos ingenieros de Mercado Libre y realmente me di cuenta de lo que les importa trabajar al detalle, la experiencia en cuanto a que los sistemas respondan muy bien, o sea, que realmente el usuario tenga una buena experiencia a nivel de tecnología, no solo a nivel de la marca. Entonces todo está muy bien manejado, al menos de lo que se ha visto. No sé si yo en el último tiempo no lo he ocupado tanto, no sé si a veces pasa que algunas marcas después van cambiando un poco, pero hasta el último tiempo que yo lo usé era bastante bueno. Mucha gente lo prefería, incluso cuando a veces los precios son un poco más altos que en otros retails similares. Así es, sí, totalmente. Y bueno, uno de los mejores casos es Apple. De hecho, acá yo tengo mi cajita, o por aquí estaba mi cajita del iPhone, porque, y es que es verdad, tú no puedes botar la caja del iPhone. Sí. por el tema del vacío, o sea, todo lo que hicieron, tú no puedes abrir la caja rápido, por más que tú quieras, no puedes. Y claro, está hecho adrede, es un proceso de luxurización, porque como dicen los expertos en lujo,
todo sueño que sea fácil de alcanzar deja de ser un sueño. Entonces, claro, el vacío está hecho para que tú sientas que vas a alcanzar el sueño. Wow. ¿Ya? No sabía eso. Sí, todo está hecho para que tú sientas que vas a alcanzar el sueño. Por eso así está hecho la caja del iPhone, de todos los Apple, porque Sí, está pensado en un proceso de luxurización. Por eso es que también podemos ver que ellos hacen lanzamientos, y no es que no tengan para hacer tantos teléfonos, pero hacen lanzamientos para hacer la sensación del deseo de porque yo lo valgo. ¿Sí? Entonces todo es un proceso que está pensado, y como les digo, realmente cuando uno hace el ejercicio cuesta exactamente lo mismo hacer un proceso normal o luxurizar la marca. Qué genial. Bueno, ahí no sé, ya se nos va el tiempo, pero si a alguien de las personas que nos escucha se le ocurren otras marcas o otros emprendimientos, sean de Chile, sean de Latinoamérica, sean del mundo, sería interesante. A mí se me ocurre, además de los que menciono y de los que menciona Eli, los tengo anotados aquí, por eso miro para allá, tengo mi torpedo. Nespresso es el otro que se me ocurre. Como que está toda esta, no sé si es tan genial como los otros, pero creo que igual han intentado, bueno, de partida la tecnología que usaron para crear estas máquinas que te hacen sentir como crear café de una cafetería, pero hacerlo en tu casa, la experiencia de ir a la tienda donde te sirven un cafecito para probar o varios dependiendo, o sea, todo está como también bien pensado, el que puedas reciclar tus cápsulas, como que... Bueno, y ellos se unieron e hicieron un reloj con las cápsulas de ellos, sí, o sea, ellos, más luxurización todavía, y era carísimo el reloj, no sé, mira. $5,000, algo así, un reloj, con cápsulas recicladas de Nespresso. Había leído de alguna ese nivel. Mira, eso no sabía. Claro, sí, pero... Dale, Karen. No, que estaba pensando en un concepto que quizá también es importante mencionar, que es la propuesta de valor que ellos tienen, es muy potente, así como de los otros que también mencionabas. Bueno, como la del agua, el agua de Valdivia. La Mahuen. Claro, cuando tú lees la propuesta de valor te dice, es un agua recogida especialmente del cielo, jamás tocó la tierra. Dice, wow, te estoy tomando casi que agua ya con Dios. Es una cosa, claro, la propuesta de valor, tú dices, wow, esa es la propuesta de valor, y eso hace que cada botella cuesta 1,600 pesos, creo que es. Sí, claro. 1,600 pesos. Y la otra, que creo que es la Voz, que es noruega, te dice, no, que viene de los campos de Noruega, y la botella es increíble, y ya esa cuesta como 3,000 pesos. Pero sigue siendo agua. Sí, probablemente es lo mismo en nuestros emprendimientos. Si las comparas, no, el agua es la misma. Claro, porque ellos apelan a lo que hablábamos antes, de estas necesidades funcionales, o sea, no solo a lo funcional, porque lo funcional sería como quiero tomar agua. No le venden a lo funcional. De hecho, Apple tiene el Genius Bar, que es el soporte técnico. Entonces tú dices, ¿vas al soporte técnico? No, voy al Genius Bar porque hay un genio creativo, maravilloso, tecnológico que me va a atender. Wow. Eso no lo conocía. ¿Eso está allá en Estados Unidos? ¿Acá sí. O acá hay? ¿No? Acá también hay, sí. Entonces, claro, el llamado es a eso. Primero, y hay un punto importante en la luxurización que a veces nos olvidamos, y es la historia. Mucho de no es, y tiene que ver, mira, con todo mezclado, como cómo le es el cliente, o sea, los temores de sacar un producto. Muchas veces no queremos sacar un producto porque pensamos que no los van a copiar. O no queremos decirle a nadie porque pensamos que no los van a copiar. Pero resulta que las marcas que logran luxurizarse, lo que venden es la historia. Entonces acá es muy importante la historia. O sea, tú puedes tener dos productos iguales, pero lo que va a vender es la historia y la manera en que tú vas contando tu historia y usando un lenguaje que identifique a la marca. Sí. Oye, gran tema hablar de marcas. Hace más de un año, yo creo, hablamos con una magíster en marketing, con la Isidora Torres, y hablamos un poquito de eso,
pero están buenos los ejemplos de hoy día. Creo que nos faltaban esos ejemplos cuando conversamos. ¿No? Y es súper sencillo, de verdad. Empiecen a pensar, por ejemplo, el caso de ciberseguridad. Somos una empresa experta en ciberseguridad. O sea, entonces a veces, ¿qué piensas? Bueno, ¿y qué ciberseguridad? No, es para que me arregles ahí y estés pendiente de los tickets. No, somos los guardianes de sus datos. Estamos disponibles 24/7. O sea, ya la gente dice, wow, me va a guardar los datos. Entonces, todo es cómo vas construyendo el lenguaje y luego las experiencias, obviamente, para que puedas ir luxurizando la marca. Pero sí se puede luxurizar cualquier marca, así usted esté solo en su empresa, en su emprendimiento. Ya hay como ¿cómo se podría decir? Tips para cerrar del día. Está primero experimentar, que era lo que hablábamos antes, no buscar la perfección, no buscar tener el producto perfecto para enviarlo al usuario, al cliente. ¿Cuál otro teníamos al comienzo? Era se me perdieron. Bueno, el otro que decías tú también de buscar cuando ya tienes más clara tu propuesta de valor, lograr esa marca atractiva, esta luxurización. También obviamente en los procesos iniciales el hablar el mismo idioma del cliente, de entender su necesidad, de no ir con mi supuesto y creer que yo tengo claro el problema, sino que escucharlo. Y también algo que dijiste hace poco, que también cuando estabas comentando lo de la idea, de esto de me van a robar la idea, eso también creo que es súper potente de dejarlo como mensaje. Las ideas son súper baratas, dicen. Lo importante no valen nada, dicen algunas personas. Lo importante es lo que tú haces con esa idea, y eso va a ser un trabajo de muchas iteraciones probablemente. Uh-huh. Y cómo cuentes tu idea. Hoy por hoy el contar cómo tú cuentes tu idea va a cambiar mucho el rumbo de tu emprendimiento. Entonces, contar la idea, o sea, cuenta tu idea. Hay unas galletas que son carísimas, pero carísimas. Yo no me acuerdo el nombre en ese momento, pero te las voy a dar carito para la descripción. O sea, son muy caras, pero lo más caro del mundo, son las galletas más caras del mundo. Y ellos se basan en contar su historia. Y por eso las compran. Entonces, el que quiera aprender a luxurizar, no, ahí tiene que ver el Instagram de esas galletas. Ahí después dámela para que la dejemos en la descripción. Sí. Mira, nos has dado muchos tips. Yo me reconozco no muy conocedora de marcas de lujo, aparte de las clásicas como Apple, La Fed y Nespresso. Ahí me quedé. No, pero más allá de eso, yo creo que es un poco como bajarle el nivel a que no podemos hacer cosas porque necesitamos más plata. O sea, eso. De hecho, se puede luxurizar la casa. O sea, tú puedes tener mejores ambientadores. Pues la gente, los odontólogos, lo que hacen para luxurizar es acordarse del nombre de la persona. No decir, oye, ¿cómo se llama cuando llega? Calentar las toallitas del baño para que la gente cuando se seque las manos tenga las toallitas calientitas. O sea, todas estas son cosas de luxurización. Finalmente la persona se lleva una experiencia, porque ese es el punto. O sea, se lleva una experiencia que le da una historia que contar. Esa es la clave, le da una experiencia que se lleva una historia para contar. Ya no es un dashboard, no, mira, es que me dio una herramienta de visión estratégica. Entonces le cuentas a alguien. Esa es la técnica, ahí es donde está el tips. Qué bueno. Crear una experiencia que le dé una historia que contar a otro. Súper. Mira, ahí Jacqueline, que nos ha acompañado durante el podcast, nos dice, excelente su podcast. Qué bueno que te gustó. Ahí también sigue al de Eli. Ahí después le vamos a dejar también el link del canal para que lo sigan igual. Sí, tienes que ver el que hicimos con Mijail, porque Mijail hablaba, que era un tema que no tocamos, pero el tema de las asociaciones, Carito. ¿Cómo uno consigue un socio? ¿De acuerdo? Gran tema. Ya, démosle 2 minutos, es demasiado importante. Mira, entonces yo le decía a Mijail que había una marketera que ella dice que las asociaciones son un matrimonio sin sexo.
Entonces Mijail me decía, oye, tú tienes razón, pero yo sé por qué el matrimonio dura más que muchas veces las sociedades, porque en el matrimonio el sexo hace que las personas tengan dopamina, entonces están más felices. En las sociedades no hay sexo, entonces se termina más rápido. Y tienen que ver ese podcast con Mijail porque hablamos de esos temas de las sociedades y de los equipos y cómo es eso. Oh, sí. Yo quiero verlo igual porque es un gran tema, es muy difícil. De hecho, hay personas que hablan de que es mejor solo emprender. Hay personas yo tengo ahí yo di todos los tips que yo uso para buscar los socios y contratar. O sea, de hecho aprovecho y le doy un saludo al equipo, al que nos esté viendo o nos vea en diferido, porque realmente sin ellos pues nada es posible. Ellos son los que hacen la magia. Están ahí haciendo que todo sea posible. Entonces yo tengo varios tips que doy, como yo digo, esta persona sí, esta persona no, aunque pueda tener el mejor currículo, aunque pues técnicamente pueda ser igual. Ahí hablamos con Mijail y damos esos tips. Oh, perfecto. Ya, lo voy a ver ahí entonces y también lo vamos a compartir para que las personas que se interesen lo vean, porque en mi caso personal no he tenido tan buenas experiencias con sociedades o con equipos, pero porque también cuesta tener la habilidad, como dices tú, de saber cómo elegir a esas personas. No es que la persona tenga necesariamente algún problema, sino que uno tiene que saber cuáles son las piezas correctas. Probablemente no todos vamos a encajar con las mismas personas para hacer la sociedad. Entonces ahí está y con no los todos, equipos. Claro, entender que cada persona de tu equipo es diferente y cada uno tiene un superpoder. Lo importante es saber dónde está ese superpoder. Sí, ¿no? Y para sociedades que ambas o 4 o 3 o quien sea, personas están emprendiendo, como hablábamos antes, tienes que tener un perfil como el ADN del innovador si estás trabajando en una innovación. Entonces, a veces no es cualquier perfil en ese sentido. Y ahí, bueno, ahí voy a revisar tu podcast. Sí. Vamos a tener que hacer otra sesión otro día para hablar de esos temas que quedaron pendientes. Sí. Bueno, y ahí los invito también a que, bueno, ya en septiembre vamos a estar haciendo este en vivo con Mijail, justamente del tema para que lleven casos de sus negocios, o sea, ¿dónde te está apretando el zapato? Bueno, vamos a ayudarte a que ese zapato te quede bien, a que puedas caminar y a que ese negocio vaya adelante. Súper, genial. Oye, Eli, muchas gracias por el tiempo para conversar hoy día, estuvo súper entretenido. De nuevo se nos pasó volando el tiempo. No, cada vez que nosotros nos juntamos, ya sea en vivo o fuera, se nos pasa el tiempo volando y la pasamos buenísimo. Sí, no, súper bueno y muy buenos tips. Aprendí muchas cosas también de marcas y cosas que no conocía, así que genial. Ojalá también para las personas haya sido entretenido y también les agradecemos a las personas que nos han estado escuchando. Ahí les dejo el avisito rápido de que si es que les gusta este podcast, tenemos una página para que puedan colaborar con sus cafecitos. Está abajo en la descripción en YouTube. No voy a poner el QR de nuevo para no demorar tanto, pero ahí está para que lo puedan ver. Así que muchas gracias, Eli, y gracias a las personas que nos escucharon, que estén súper bien y tengan una bonita noche. Igual, Carito. Chao.